Acabo de leer este libro de Stephen King y es curioso porque es un libro que está escrito para escritores, pero si cambiamos la palabra escritor por cualquier otra palabra nos queda un libro con unas lecciones que me han gustado bastante y de hecho te motiva porque lo que explica Stephen King ahí en ese libro es básicamente cómo funcionan las cosas en la vida. En ese librito tenemos el secreto del éxito para cualquier área, tanto si hablamos de escritores como de lo que sea. Así que comenzamos con las lecciones. El secreto del éxito para ser un gran escritor es leer mucho y escribir mucho. Si escuchas cualquier consejo que no sea ese, te están tomando el pelo porque no existe ningún atajo, solo leer mucho y escribir mucho. Pero yo es que quiero ser un gran escritor, pero no tengo tiempo de leer. Pues si no tienes tiempo de leer, tampoco tienes tiempo de ser escritor. Así que dedícate a otra cosa. Esas son las palabras de Stephen King. Ahora cambia la palabra escritor por cualquier otra cosa. Y es que la lectura es el aprendizaje. De hecho, si quieres aprender a invertir o si quieres aprender cualquier otra habilidad, vas a tener o bien que leer o vas a tener que aprender de otros. Y el hecho de escribir es la práctica. Si todo lo que lees y todo lo que aprendes no lo pones en práctica, con el riesgo de equivocarte, en realidad no has aprendido una mierda. Hasta que no aplicas lo que aprendes, no tienes conocimientos, sino que tendrías solo información. ¿Y qué pasa? ¿No es necesario el talento? Pues según Stephen King, y en eso estoy totalmente de acuerdo con él, el talento es necesario, al menos un mínimo de talento, pero el talento es lo menos importante. Pues como reza el dicho, el trabajo duro vence al talento cuando el talento no está trabajando duro. No obstante, aquí Stephen King nos recuerda que hay escritores que nacen con ese talento natural para contar historias y a eso nunca los vas a superar como escritor. Ahora bien, el hecho de que no puedas ser mejor que ellos no significa que no puedas vender más que ellos, pues en el mundo de los escritores, como en el resto de mundos que dependen de que tu trabajo llegue al público, la suerte también tiene su protagonismo, aunque cuanto más te esfuerces, evidentemente más suerte vas a tener. Segunda lección de Stephen King, que está muy relacionada con esto último que acabamos de decir. Cuenta Stephen King que cuando empezó, él comenzó a mandar sus relatos cortos a las revistas, pero se encontraba con que los editores le enviaban carta de rechazo. No es lo que buscamos, o mejor algunas cosas y siga enviándonos relatos, a ver si la próxima vez hay más suerte, etc. Dice que puso un clavo en la pared para pillar las cartas de rechazo con ese clavo. Al cabo de un tiempo ya no le cabían más cartas de rechazo en ese clavo. ¿Qué hizo Stephen King? ¿Dejar de enviar solicitudes? Pues evidentemente no. Lo que hizo fue cambiar el clavo por otro clavo más grande para que así le cupieran muchas más cartas de rechazo. Esto es ley de vida y algo que aplicábamos a la perfección en el mundo comercial. Conforme aumentan las negativas, más cerca estás de encontrarte con una respuesta positiva, siempre y cuando no te hundas por las negativas. Ya sabéis que para cualquier cosa en esta vida debemos estar cómodos con el rechazo y con el fracaso, porque por desgracia es algo con lo que tarde o temprano todos nos vamos a topar. Tercera lección que podemos aprender del amigo Stephen King: sacar provecho de la adversidad. Es muy posible que gracias a que Stephen King tuvo una infancia en la que estuvo mucho tiempo enfermo, es posible que gracias a eso surgiera el gran escritor. Pues cuenta que cuando se tenía que quedar meses sin poder ir al colegio, encerrado en casa o tumbado en la cama, comenzó a leer todo tipo de libros, lo cual comenzó a llamarle la atención y le generó cierto interés por convertirse en escritor. Y esta lección es importante, pues vuelvo a poner el ejemplo del confinamiento. Mientras que algunas personas aprovecharon el confinamiento para aprender algo nuevo, otras lo aprovecharon para amargarse y perder el tiempo. Una vez llega un momento adverso a nuestra vida, aunque suene repetitivo, cambiamos el por qué me está pasando esto a mí, lo cambiamos por el qué puedo hacer a partir de este momento, a pesar de la situación con la que me estoy encontrando. Y de esta manera que cada momento adverso nos sirva para mejorar en algo. Cuarta lección de Stephen King: la simplicidad. Stephen King reconoce que él no tiene el talento de algunos escritores consagrados, pero ha vendido más que ellos, porque dentro de sus posibilidades creó su propia manera de escribir. Si algo se puede decir en una frase, quita el párrafo. Si algo se puede decir con una palabra sencilla, evita una palabra compleja. Y sobre todo, por mucho que te gusten 10 páginas de tu libro,
si no aportan demasiado a la historia o no hace que la historia se mueva hacia adelante, quítalas. Y esto es un fallo que sigo viendo en mucha gente hoy día. Personas que usan un lenguaje técnico o complejo para parecer más inteligentes y cultos, pero provocan que las personas con poco nivel cultural, pues provocan que no las entiendan del todo. Y por lo tanto, si una gran parte del público no te entiende porque eres demasiado inteligente, entonces realmente estás siendo demasiado tonto, porque ser inteligente es saber adaptar algo complejo de una manera sencilla para que todo el mundo lo comprenda. Eso es ser inteligente. Que por cierto, estoy orgulloso de mí mismo, porque antes de saber todo esto, antes de leer este libro de Stephen King, lo apliqué a la perfección con Ceniza de Prosperidad. Le descargué casi 200 páginas y usé un lenguaje sencillo para que lo entendiera hasta un niño de 9 años. Y última lección de Stephen King. Con respecto a las críticas, esta parte me gustó, porque él dice que mientras que un 50% de la gente le guste lo que haces y al otro 50% no, no hay ningún tipo de problema. En caso de empate, gana el escritor. Ahora bien, si todos coinciden en que algo está mal, entonces evidentemente ahí debes hacer algo por mejorar. Pero él insiste en que no escribas pensando en las críticas. Hazlo a tu manera, eso sí, poniéndote en el lugar del lector, la empatía, que es tan necesaria para cualquier tipo de negocio, y luego ya se verá. Tiene ahí una frase que me encantó. Decía que aunque tengas la sensación de que estás escribiendo mierda, tú sigues escribiendo mierda, que igual luego te llevas una sorpresa y era mucho mejor de lo que pensabas. Y es que aquí ocurre que muchos escritores piensan que están escribiendo mierda por sus propias inseguridades, o porque se comparan con otros, o porque se han dejado llevar por la opinión de otras personas. Él reconoce que todos los escritores tienen su lado inseguro y miedoso. Y como solemos decir, en el mundo del desarrollo personal, eso no puedes evitarlo de ninguna manera y debes seguir haciendo lo que haces a pesar de esos miedos. Dicho de otra manera, al miedo no te lo quita del medio, el miedo simplemente lo atraviesas, al igual que los obstáculos. Y última lección, si has asesinado a alguien y tienes que deshacerte del cadáver, dentro de lo posible no lo entierres en tu propio jardín y llévatelo lejos. La verdad que tiene sentido. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Un abrazo.